Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, la catequesis de todos los días, esta catequesis tan importante. Catequesis quiere decir, queridos niños, aquello que resuena en nuestra vida, aquello que nosotros después lo ponemos en práctica. Para eso vamos aprendiendo y vamos conociendo lo que Jesucito nos enseña. Para eso es catequesis. Pero después lo llevamos al corazón y después lo ponemos en práctica, queridos niños. Así es que vamos a estar atentos a todo lo que Jesús nos va enseñando en el día de hoy, queridos niños. ¿Cuál es el tema, querida Emma, que hoy Jesús nos ofrece? El tema del día de hoy es la celebración litúrgica de la Eucaristía. La celebración litúrgica de la Eucaristía, es decir, cómo nosotros celebramos la Eucaristía. Hablamos primero de la Eucaristía, pero ahora, ¿cómo nosotros celebramos? Eso quiere decir liturgia. Es una palabra que quiere decir las cosas de la gente. Liturgia, liturgén, queridos niños. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas del pueblo, las cosas de la gente, la cosa que tiene ahí delante la comunidad para celebrar, que habla de nosotros, queridos niños. Eso es la liturgia. Y entonces, cuando hablamos la celebración litúrgica de la Eucaristía, quiere decir cómo nosotros nos encontramos, queridos niños, preparados y cómo hacemos esta celebración de encuentro con Jesucito que nos quiere y que nos ama. Y entonces todo esto vamos a ir reflexionando y le vamos a escuchar a Jesucito en este tema. Y para eso siempre no nos olvidemos que todo lo hacemos ¿desde dónde? Desde la Biblia, desde la palabra de Dios. No se olviden que son 73 libros que tenemos nosotros en la Biblia, y en estos 73 libros encontramos la palabra de un Jesús que nos habla, de un Dios que nos quiere, y ahora que nos va a decir también cómo vamos a encontrarnos con Él a través de la liturgia, queridos niños. Repetimos, a través de la liturgia, queridos niños. Vamos a estar atentos entonces a su palabra. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, con este tema tan lindo que hoy estamos viendo, la liturgia, de cómo celebrar, cómo celebramos esta liturgia de la Eucaristía. Y eso es lo que escuchamos en el día a día. Eso es lo que nosotros leemos de la Biblia, queridos niños, y cómo el Señor nos va enseñando, cómo el Señor nos va dando esa porción de su propia vida en cada misa, en cada Eucaristía, queridos niños. Vamos a estar atentos entonces porque Jesucito nos va a enseñar enseguida sobre esta liturgia, cómo tenemos que acercarnos a Él. Y por eso volvemos enseguida. Tengan su cuadernito, tengan su Biblia para anotar, para leer, con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Maravillosa Santa Criatura, viniste aquí enviado por el Señor tu Padre para borrar todos nuestros pecados. Aquí está el niño. Es el Rey recién nacido, pobre y divino, que vino a nosotros. Él nos fue enviado por el Señor su Santo Padre. Él es nuestro Señor, el Mesías. Este pequeño bebé nos salvará. Esta es Belén. Esta es la noche santa. Nosotros estamos aquí como en Belén, como los pastores que anteriormente lo vieron y lo adoraron. Esta es la noche en la cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Nacido de la Beatísima Virgen María, nos lleva por amor a nuestra salvación. Démosle al niño que nace nuestro corazón y nuestro amor. Vamos, hermanos, siéntanse como en Belén, sientan todo este gran momento. El niño nos donará. Él nos donará el perdón de nuestros pecados. Hermano Lobo, no asustes a la gente que pasa por acá. No temas, hermano. Bien, hermano Lobo, y ahora guíanos al convento, muéstranos el camino, te lo ruego. Muchas gracias, hermano Lobo. Francisco, qué bonita sorpresa. Así bien, hermano. Francisco, no nos tengas en ascuas. ¿Viste al Papa?
¿Qué fue lo que se dijeron? ¿Acaso te regañó? Sí, le hablé con el corazón en la mano y en el nombre del Señor, sinceramente. Sí, precisamente, Francisco, pero ¿qué le dijiste? ¿Qué, hermano? Hermanos, le dije que nunca iba a renunciar por todos ustedes a la regla de la pobreza. Le dije que quien tenga ganas de volverse un fraile menor debe renunciar a todo lo que posee. Fui muy claro. Le dije que los frailes no tienen que tener nada fuera de una túnica amarrada con una cuerda a la cintura, como se estableció desde el principio. ¿Y él qué contestó? ¿No te dijo que te retiraras, hermano? Me abrazó, hermanos. Gracias, Francisco. Nos quedaremos pobres como el Señor Jesús. ...27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas, Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. La profecía de Isaías capítulo 25 versículos 6 al 10 dice: en aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos y vinos refinados. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, buenísimo, gloria a Dios, nosotros lo tenemos. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Finísimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Esto va a pegar fuerte, me parece. Lo vamos a grabar en cassette, en pendrive y en CD también. Buenísimo está. Me dio piel de gallina cuando Jesucristo empieza a llamar a sus apóstoles. Primero le llamó a Simón y a Andrés: hermanos, vengan, que yo los haré pescadores de hombres. Y luego más adelante le encontró a Santiago y a Juan, hijos de don Zebedeo.
Zebedeo y ellos dejaron todo, su barca, su papá ahí trabajando, lo siguieron al Señor. ¡Qué maravilla esto del llamado para ser discípulos del Señor! Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Querida Emma, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración litúrgica de la Eucaristía. Muy bien, queridos niños, y ahora entonces nosotros queremos escuchar a Jesús. Esta celebración litúrgica, decíamos, de la Eucaristía, queremos escuchar lo que Jesucito nos va a ir enseñando. Lo que Jesucito nos quiere ahora entonces traer aquí frente a nosotros y decirnos: mi hijo, mi niño, mi familia, yo quiero que ustedes aprendan bien lo que es la liturgia, la celebración de la liturgia eucarística. Vamos a estar atentos, querido niño, vamos a estar atentos, querida Emma, porque ahora vamos a escuchar lo que Jesucito nos dice. La Iglesia, obediente al mandato del Señor, celebró enseguida la Eucaristía en Jerusalén, Corinto y en todos los lugares donde llegaba el cristianismo. De aquí viene, queridos niños, el día domingo, Dominus, Día del Señor. El primer día de la semana, dice, que se reunían para celebrar la Eucaristía. Ese primer día, el domingo, Dominus, nos reuníamos, dicen los cristianos, para escuchar la palabra de Dios, para partir el pan, queridos niños, para compartir en la mesa. Y en tantos lugares de la Biblia nosotros encontramos que ese día domingo ellos se reunían como comunidad para dar gracias a Dios. Acción de gracias. Eucaristía, Eucharis. Muy bien, queridos niños, les pido que estemos siempre atentos, que sepamos lo que Jesús nos va enseñando. Vamos a seguir escuchando, Emma, qué nos dice Jesús en esta catequesis. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Fiel al mandato de Jesús, la Iglesia, guiada por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, cuando celebra la Eucaristía no hace otra cosa que conformarse al rito eucarístico realizado por el Señor en la última cena. Ahí está, queridos niños, cuál es esta estructura, nos habla. ¿Y cómo se hizo, queridos niños, esa Eucaristía? De acuerdo a esa última cena que tenían los judíos para celebrar la Pascua, queridos niños. Era entonces para celebrar la Pascua. Ellos se reunían y celebraban la Pascua recordando el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos huyeron de Egipto. Éxodo capítulo 12, no se olviden, queridos niños, si quieren pueden leer de nuevo con papito y con mamita. Pero esa es la estructura, ese es el esquema. Se reunían y comían juntos, se reunían y celebraban la salida de Egipto con una cena pascual. Esa misma cena es la que hace Jesús con sus discípulos. Y en ese momento Jesús, tomando el pan y tomando el vino, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la misma estructura entonces, queridos niños, de la última cena, la cena pascual. Vamos a seguir escuchando qué más hoy Jesucito nos quiere enseñar. Desde los comienzos de la vida de la Iglesia, la Asamblea Cristiana, que celebra la Eucaristía, se manifiesta jerárquicamente estructurada. Habitualmente está constituida por el obispo, por el presbítero, por el diácono y por otros ministros, unidos por el vínculo de la fe y el bautismo. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que aquí entonces, en este tercer momento, los que se ponían al frente de la comunidad siempre eran los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que estaban al frente de la comunidad. Pero lo más importante, los que celebraban la Eucaristía, eran todos aquellos que estaban en esa comunión con Cristo, en esa comunión eucarística, en esa comunión de la vida cristiana, queridos niños. Por eso es que nosotros, cuando vamos a misa también, para comulgar tenemos que estar en común unión con Dios.
en común unión con nuestros hermanos. Cuando estamos peleados, cuando estamos divididos, cuando no estamos viviendo los mandamientos de Dios o los mandamientos que nos llevan hacia nuestros hermanos, no nos acercamos a comulgar porque no estamos en común unión. Estamos en pelea, queridos hermanos, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos, buscar, procurar hacer un camino de fe, un camino de amor, un camino de entendimiento, queridos niños. Muy bien, ahora entonces nosotros vamos a estar atentos porque vamos a volver enseguida. Tengan siempre su cuadernito y su Biblia porque volveremos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy la palabra del Señor viene desde el profeta Isaías. Leemos el capítulo 25 del 6 al 10. Nos dice: el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejos, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo. Queridos amigos, la palabra del Señor ya en este tiempo de Adviento, primera semana, nos da mucha esperanza. Vaepaloikota lleva peñan de conasome, vaepaloikota peñan de rogapupe, vaepala yahuerecota lleva coñan de netname. Y nos habla de esperanza porque el Señor dice derribará todo lo negativo. Le dará muerte a la misma muerte. Destruirá todo aquello que a nosotros nos está llevando por el mal camino, queridos hermanos. Aubeago dice hina yayi sape ahangwa lleva. Hanya henduma isa papeñan de yara ñandera ju. Amba isa papeñan de yara o isa cañan de peñan de la pena. Tiempo de Adviento, tiempo de espera significa para nosotros ese tiempo de preparación. Es un tiempo en que cada uno de nosotros debe ponerse ante Dios, que es tan misericordioso, que es tan amoroso y que nos dice: hijo mío, naabe, ay cuame endebe, emañaque, ejeshake, y ni aprende que es ese, haya póquena, que botapecoa, peichamante, reicoponata. Vas a ir y vas a andar por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y ahora tenemos este momento, queridos niños, tan importante. Primero de recordar, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración litúrgica de la Eucaristía. La celebración litúrgica, queridos niños, de la Eucaristía. Muy bien. Y vamos entonces nosotros ahora enseguida, queridos niños, algo muy importante. ¿Cuál es lo importante? Las preguntitas. A ver si ustedes anotaron. Si tienen anotado ciertamente lo que fuimos escuchando de Jesucito que nos fue enseñando, ciertamente que vamos a estar muy atentos y vamos a aprender muy bien. Entonces, la primera preguntita, queridos niños, es la siguiente. A ver, atentos. ¿Dónde eran los lugares, queridos niños, donde las primeras comunidades cristianas celebraban la Eucaristía? Las primeras celebraciones eucarísticas se celebraban en Jerusalén, Corinto y en todos los lugares donde llegaba el cristianismo. Muy bien, queridos niños, los domingos, Dominus, Día del Señor, se reunían en estas ciudades un poco difíciles para nosotros. Corinto,
una ciudad griega, Tróade. Bueno, son nombres de ciudades, queridos niños, donde los primeros cristianos se reunían y celebraban la Eucaristía, partían el pan, comían, queridos niños, el pan, celebraban lo que el Señor les regalaba. Ellos celebraban, queridos niños, justamente la resurrección. Y esta es la primera celebración litúrgica, entonces, queridos niños, de la Eucaristía. Se reunían todos como comunidad para recordar el día del Señor. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la segunda preguntita. ¿Cuál es, queridos niños, la base, esa estructura? ¿Cómo se celebra esta liturgia de la Eucaristía, queridos niños? No es otra cosa que conformarse con el rito eucarístico que Jesús realizó en la última cena. Muy bien, queridos niños, en esa última cena en que se encontraba Jesús con sus discípulos, en esa cena Jesús toma el vino, toma el cuerpo, el pan, y dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, ahí se transforma en su cuerpo y en su sangre, queridos niños. Esto es tan importante y tan elemental que sepamos. Esta es la estructura de la Eucaristía. Lo que se celebraba con la cena pascual sirve entonces después como base, como estructura para nuestra Santa Misa, para la Eucaristía. Es en ese momento en que Jesús instituye entonces la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que se nos entregan como alimentos, queridos niños. Y atención ahora porque viene la tercera preguntita. ¿Quiénes, queridos niños, constituyen esta asamblea de la liturgia eucarística? Está conformada por ministros, obispos, diáconos, presbíteros y por fieles que están unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Qué bien, queridos niños, aquí están entonces todos los que como comunidad constituimos esta asamblea, le decimos nosotros, queridos hermanos, queridos niños, que tenemos que aprender y conocer. ¿A quiénes les tenemos delante de nosotros? Le tenemos al obispo, le tenemos al sacerdote, al diácono, le tenemos entonces a todos los que celebramos, los laicos, las familias, los niños, que constituimos, queridos niños, esa comunidad que celebra con el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. Porque ya dijimos anteriormente que la base es esa última cena y ahí nos reunimos para comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Y todos los obispos, sacerdotes, diáconos y todos los que constituimos esa asamblea, quiere decir esa comunidad, queridos niños, que nos reunimos, constituimos y celebramos la Eucaristía. Qué lindo, queridos niños, vamos aprendiendo y vamos conociendo tantas cosas importantes de la misa. Y ahora nos despedimos y vamos a rezarle especialmente hoy a nuestro Papito del Cielo. Vamos a hacer esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, reciban la bendición hoy de Jesucito, que nos quiere a todos y sobre todo nos invita siempre a celebrar el banquete eucarístico. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, queridos niños.